Y a veces entender esto de las afores al principio cuesta trabajo, pero ya que le agarró uno el hilo, se da uno cuenta que es una historia de despojo. Y así le vamos a llamar el despojo de los fondos de ahorro para el retiro. Y ya vimos cómo empezó la historia, pero cuando llegó Fox, que todos teníamos la misma esperanza que ahora de que las cosas cambiaran, pues no cambiaron, empeoraron. Empeoraron en muchos sentidos. Uno de ellos fue que Fox buscó que a los trabajadores, a todos los trabajadores por honorarios, se les considerara empresarios. Ahí no quiere. Permítanme un segundo. Ahí está. Fox y la marihuana. El boquete final, bueno, nos habían prometido Zedillo en toda la argumentación que dio en su iniciativa para la reforma a la ley del IMSS, con la que se crearon las afores. Compañeras, allá atrás, nos había prometido que se iba a acabar un boquete financiero del Seguro Social, que el Seguro Social estaba en crisis debido a las pensiones de los trabajadores y que por eso se iba a enviar el dinero a las afores para que las afores lo administraran mejor, que el IMSS ya no tuviera que dar pensiones y todo iba a ser mejor, iba a haber más empleo, más salario, más desarrollo y el IMSS iba a sanear sus finanzas. Pues nada de eso ocurrió. Cuando Fox llegó al gobierno, en el primer año el déficit financiero del IMSS, estamos hablando solo del IMSS porque lo del ISSSTE viene después, hasta el 2007, o sea que la próxima clase. Cuando Fox llegó al gobierno, en 2001, el boquete financiero del IMSS no se había eliminado. Era de 15,000 millones de pesos. En 2003 casi se duplicó. Era de 23,121 millones de pesos. 2 años después se había colocado en 10,431 millones de pesos. Entonces fue mentira que con las afores se iba a acabar el boquete financiero del IMSS. Voy a sacar un puntero. Voy a estrenar mi puntero. A ver. El estreno. Los tamales de la próxima semana no se me han olvidado, Bueno, entonces él ya no le podía echar la culpa a los trabajadores que no trabajaban en el IMSS. Es decir, a todos los del apartado A que ya nos habían mandado a las afores, ya no nos podía echar la culpa de que el boquete financiero era por culpa de nosotros. Entonces siguió habiendo boquete financiero. ¿A quién le echaron la culpa? A los trabajadores del IMSS, porque en su contrato colectivo decían que tenían derecho a una jubilación. ¿Qué era la jubilación? Era lo que el contrato colectivo les daba por cesantía y vejez. Y la pensión, lo que daba el sistema solidario, el IMSS, pero no como patrón, sino como institución de seguridad social. Tenían las dos, ahora ya se las quitaron, ya nomás tienen pensión o jubilación según lo que decidan, ¿verdad?
Bueno, pero entonces Fox empezó, desde 2001, empezó a responsabilizar a este señor. Ya no podía responsabilizar a todos los trabajadores del apartado A, de que había un boquete financiero por nuestra culpa, por los que se jubilaban, que porque gastaban mucho, los que se pensionaban, sino por los propios trabajadores sindicalizados de él. Entonces enfocaron sus baterías contra ellos, y en octubre de 2005 el gobierno de Vicente Fox presionó y envió una iniciativa para que se reformara ciertos criterios sobre los derechos de jubilaciones y pensiones de los trabajadores de base. Entonces hubo marchas, hubo manifestaciones, hubo protestas, y finalmente los trabajadores lograron que no se reformara a fondo, igual, divide y vencerás. Para los que ya tenían el derecho, pues se mantuviera el derecho que tenían, pero para los nuevos de base se les mandaba a las afores. Fue lo que logró este hombre, que hay que dejarlo hablar porque nos hace reír aunque diga tonterías, nos ameniza la tarde. Ya, ya se desquitó de López Obrador. Hay una pregunta. Sí, aquí por favor, o allá en el micrófono. Quisiera comentar, el régimen de jubilaciones y pensiones del IMSS, que implica una jubilación-pensión dinámica, se firma en 1988. O sea, ya cuando le quieren culpar a los trabajadores de la crisis financiera del IMSS, los trabajadores ya estaban afectados de alguna manera, porque el artículo 1 del RJP indica que ese régimen de jubilaciones y pensiones implica el doble aspecto de trabajador y asegurado. O sea que no tiene argumentos para decir que los trabajadores del IMSS éramos culpables de la crisis financiera. Bueno, es verdad, o sea, querían culpar a los trabajadores, porque en realidad cuando se empezó a discutir esto del sistema de ahorro para el retiro, se descubrió que de las cuotas tripartitas, el IMSS se creó como la institución de seguridad social en México, es la institución de seguridad social para los mexicanos, y que iba a ser sostenida, así se establece desde un origen, por trabajadores, por patrones y por gobierno, porque el gobierno era patrón también, tenía que dar la cuota obrero patronal que le correspondía, pero también como gobierno, porque el responsable de impartir el derecho humano a la seguridad social es el gobierno en turno. Pero en este caso se estableció un sistema solidario. Bueno, vamos a apoyarlo, que no cargue solito el peso. Pero ahora resulta que nos quiere cargar a nosotros todas las pulgas, y eso no se vale. ¿O sí? No. ¿Sí? Ah, perdón, está el primero. Pero ven acá, mira, para que hables. Bueno, Vargas. ¿O con aquel? Con este. Muy Vargas. Pero pégueselo así como. Mi nombre es Salvador Vargas. Bueno, es muy importante lo que está diciendo Lourdes Martínez. Es muy importante. Mire, porque si nosotros debemos de participar en la administración del seguro social, fijar nosotros que haya obreros, allá en el Infonavit hay patrones, gobierno y trabajadores. Entonces el seguro social también debemos de pedir que haya trabajadores, gobierno o sea, para que fijemos, para que no nos digan mentiras. Entonces es conveniente, es nada más el único que quería yo por ser ahorita. Es que sí hay, pero ¿quiénes son los que nos representan? Los charros, los de la CTM, los de la CROM, rara vez, nada más CTM y CROM, y párenle de contar. Y en el ISSSTE, pues el charro más charro que hay, que es de la FETSE, Joel Ayala, que fue el que propuso la reforma, o sea, traicionó a los trabajadores.
El problema es que esos señores les pagan un altísimo salario y con eso se conforman y ya se quedan callados. Y hubo una denuncia de un exdiputado federal de la CROC que dijo que también les daban un centenario y por ese centenario, como al estilo romano, se lo ponían en la boca para que ya no hablaran. No hablan, no denuncian y sí sirven para que digan que estamos representados cuando no es real, ¿no? Gracias. Solamente comentar que en el gobierno de Fox, sí, creo que es importante mencionarlo, sí se luchó porque estas pensiones tuvieran un mejor cálculo. Es por eso que hoy, al hacer un cálculo de pensión, se le multiplica el 1.11, que se le llama el factor Fox, porque durante ese gobierno se ganó. Muy bien, y ojalá puedas escribirlo como un testimonio, ¿verdad? ¿Cómo se dio esta lucha? Que es lo que le digo aquí al compañero Pineda, Ezequiel, y a todos les he dicho, historia de lucha laboral que conozcan, que la hayan vivido sobre todo, escríbanla. Y él me dijo, pero es que no me va a alcanzar para más que una cuartilla. Le digo, no, mire, fíjense la maniobra de todos los novelistas y cuenteros y reporteros. Tomamos un hilo como una columna vertebral. El tema principal, ¿cuál es? Pues el factor Fox, ¿no? ¿En qué consiste? En explicarnos en qué consiste, a lo mejor nos llevamos una cuartilla. Pero después, para lograr esto, fuimos a marchas, mítines, ese tema, marcha, es un subtema del factor Fox. Otro, cómo se negoció, qué se dijo, qué pancartas se llevaban. No, por decir algo, estoy inventando, Y otro factor Fox, a lo mejor le meten una historia de amor para que sea entretenida. No, pero ahí pues las muchachas se tomaban fotos con los polis, como pasó con la reforma energética, ¿no? ¿No se dieron cuenta? Bueno, pues ya saben que los policías uniformados y con casco y tolete y eso, pues resultan atractivos y a los pobres algunos hasta se dormían porque doblaban turno, se quedaban dormidos ahí resguardando el Senado y pum, se les caían todo el armamento. Y muchos casi se caían al suelo del sueño que traían, pero había muchachas, maestras sobre todo, enamoradas del uniforme, iban y se tomaban fotos con el poli y bien coquetas, ¿no? Entonces, pues también le meten la historia pasional. Bueno, ya es a criterio, pero la idea es que vayamos reconstruyendo la historia de las luchas laborales y a lo mejor en no mucho tiempo hacemos un libro con las historias que ustedes han vivido, lo más trascendente, para que vayamos rescatando la memoria, esa memoria perdida, sí, pero aquí. A mí me llamó la atención, Lulu. Buenos días a todos. A mí me llamó la atención que cuando yo estaba pequeño se iban a trabajar trabajadores de acá de nuestro país a Estados Unidos, y me tocó ver que mis padres, principalmente mi mamá, dejaba hospedar ahí en la casa de ustedes a sus paisanos que ya se iban a ir de braceros. Entonces tiene poquito que me encontré a un compañero, bueno, no de trabajo, sino estábamos tomando unas clases de inglés aquí en el Politécnico, en Belisario Domínguez, y contacté con él porque él estaba ayudando a su papá, que era bracero en ese entonces, y que pues ahora que le hablé entre semana, me comenta que sí les pagaron a algunos, pero todavía faltan de pagarles a otros. Entonces lo invité para que viniera, pero ahorita está en su pueblo y lo más seguro es que a lo mejor viene la otra semana para que él pues comente dónde se atoraba. Bueno, ese es mi comentario.
Gracias. Bueno, pues seguimos con este tenebroso asunto de Fox. Para 2006, aún y cuando ya les habían reformado el régimen de jubilaciones y pensiones del contrato colectivo de los trabajadores del IMSS, no de los del apartado A, sino de los trabajadores del IMSS, resulta que siguió el problema y peor. El boquete financiero del IMSS para 2006 fue de 85.907 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que las AFORES fue mentira que sirvieron para acabar con el boquete financiero. No sirvieron para mejorar los servicios del IMSS, ni para sanear sus finanzas, ¿no? Que es el argumento o uno de los que siempre nos dan. Porque con las AFORES, o sea, no sirvió, al contrario empeoró, porque con las AFORES le quitaron una de las principales fuentes de financiamiento al IMSS, que era nuestra cuota obrero patronal para las pensiones de cesantía en edad avanzada y vejez, que es un fondo financiero gordito, chonchito, y se fue a las AFORES. Bueno, pues ahorita ¿de cuánto sería? De 3.4 billones de pesos. Imagínense lo que hay ahorita en las AFORES. Eso debería estar tanto en el IMSS como en el ISSSTE. Bueno, pero las autoridades, incluso con Calderón, pero eso lo vamos a ver la próxima semana, siguieron culpando a los trabajadores del problema en el IMSS, del problema de desfalco financiero, y eso para justificar posteriormente su privatización. Este señor y su esposa y los hijos de su esposa no van a ser juzgados por robos a la nación, porque ya dijo López Obrador que no se va a meter con los corruptos de cuello blanco, que a ellos no los va a tocar, a los expresidentes, que no va a perder tiempo en esto. Pero este señor y su esposa le hicieron muchos estragos robando bienes de los trabajadores. Uno de ellos, un escandalazo en el que participaron los hijos de Marta Sagún, fue que el director del Infonavit, que es una institución de seguridad social, siempre va junto con la seguridad social, la salud, la atención a la salud y las pensiones, con la vivienda. La vivienda es parte de la seguridad social en México. En el mundo, en los tratados internacionales no, pero en México siempre lo ha sido, y en el Infonavit, en el ISSSTE, por eso hay el FOBISTE, y para los trabajadores del apartado A, Infonavit. Los hijos de Marta Sagún, bueno, el titular del Infonavit, cuando los trabajadores se quedan sin empleo, el Infonavit debe renegociar el pago, porque te quedaste sin ingresos, o sea, no puedes pagar, deben darte una prórroga, porque además de que te quedaste sin ingreso, como ya no tienes patrón que paga una parte de tu deuda, o del crédito, o de la cuota obrera patronal, tú la tienes que pagar. Entonces no solo te quedas sin dinero, sino que aumenta tu deuda. Entonces el Infonavit de inmediato te debe llamar a negociar y decir, bueno, te damos 1 año o 2, o según lo que establezca la ley, para que busques chamba, vendas pepitas, a ver qué haces y pagas. No los llamaba. Dejaba que la deuda creciera y les quitaban la casa. Y de inmediato se apellidaba Porras, ese señor. Crearon despachos de abogados y cobradores que se dedicaban a llamarte mañana, tarde y noche, y algunos despachos se descubrió que eran de él, mañana, tarde y noche.
para insistirte en que pagues o te iban a quitar la casa. Y a muchas personas les quitaron la casa. Laura Isel Castillo incluso llegó a decir que calculaban que eran 1,5 millones de casas las que habían quitado en todo el país. Hubo gente que se suicidó, hubo gente que se le enchuecó la cara, hubo gente que le dieron infartos, y porque sus deudas aumentaban hasta de una casa que tenía un costo de 150,000 pesos, para empezar se las vendía el Infonavit a 400,000, se las triplicaba en el precio. Pero una vez que aumentaba la deuda, la deuda llegaba hasta 800,000. Les quitaban la casa y el flamante alto funcionario público del Infonavit, con la venia de Fox y de Martita Sagún, se las remataba a los hijos de Marta Sagún en 15,000 pesos. Y la pregunta ahí era, ¿por qué no se las rematan? O sea, ya se la vas a rematar, remátasela al mismo trabajador. Pues no, porque el negocio era de ellos. Los hijos de Marta Sagún hicieron lo mismo que hacen en el IMSS, crean empresas al vapor, en donde las actas constitutivas dicen se constituyó ayer y sin fondos de inversión, y ya, empiezan a operar para quedarse, en este caso, con las casas de los trabajadores. Eso se supo porque fue un escándalo en la Cámara de Diputados que yo publiqué en Frecuencia Laboral, y que si revisan el portal ahí van a estar los pormenores, hasta que se les prohibió hacer eso, pero por lo pronto se quedaron con 45,000 casas, así, de un trancazo. Eso lo tienen que pagar tarde o temprano, pero ya con Andrés Manuel López Obrador no va a ser posible. Pero así hicieron muchos más negocios de los que ni estamos enterados. Pero uno de ellos fue que este señor tuvo la brillante idea de que, ¿se acuerdan que hubo una cuenta concentradora? Cuando crearon el sistema de ahorro para el retiro, sí les expliqué que el dinero se iba al banco, nuestro dinero, nuestra cuota obrero patronal, no nos la daban a nosotros, se iba directamente al banco. El banco jineteaba entre 4 y 6 días nuestro dinero. Y después de esos 6 días no nos daban ninguna comisión, ninguna ganancia, se la quedaban ellos. Le debían devolver todo ese dinero, ya sin la ganancia del banco, al Banco de México, que lo depositaba en lo que llamaron una cuenta concentradora. Eso en 1992. Para 1997, que empezaron a funcionar las Afores, el Banco de México le entregó a cada Afore que crearon los banqueros, en teoría, el monto de dinero que correspondía a cada trabajador para que lo incluyera en su cuenta individual. Pero hubo trabajadores que ya no reclamaron, que ni se supo dónde vivían, en teoría, dicen ellos, ¿no? Quiénes eran, o a lo mejor habían muerto, pero estos no se lo regresaron a sus deudos, nada. Y había poco más de 20,000 millones de pesos en esa situación del año 2000, 2001. Entonces a este señor se le ocurre la brillante idea de decir, bueno, pues como nadie los reclama, yo me los quedo. Y solicitó permiso a la Cámara de Diputados para que con una iniciativa Fox pudiera hacer uso de ese dinero, 20,000 millones de pesos no identificados, que se transfirieran al gobierno federal. Eso fue en diciembre de 2002. Los diputados se lo autorizaron. Eso es un robo, porque el dinero privado no pueden disponer ellos bajo ninguna circunstancia que se le entregue al gobierno, a menos de que emitan un decreto de expropiación y justifiquen y hagan un juicio, etcétera, etcétera, y digan por qué van a expropiar. Pero este no fue decreto de expropiación, fue una autorización ilegal, inconstitucional,
del gobierno, de los diputados federales y del gobierno, y de Vicente Fox en concreto, para despojar a los trabajadores de su dinero. ¿Dónde quedó ese dinero? ¿En qué se invirtió? Nunca lo dijeron. Nada más se lo gastaron. Y punto. Y no le dieron cuenta a nadie. Cuando algunos periodistas le preguntaron que por qué no lo regresaba, dijo, pues si alguien me lo reclama, lo regreso. Pero como no se sabe ni de quién es, pues no lo regresó. Pero ese es un robo del dinero de los fondos de pensión. Pero ahí está autorizado por los diputados, o sea, están coludidos, exacto. O sea, a los amigos diputados de Fox, porque no puede hacer tampoco señor, no puede hacer nada. Claro, a los diputados que votaron por eso hay que ver quiénes son y decirles, estos señores le robaron a los fondos de pensión. Allá en mi colonia hay 2 señoras que no reclamaron sus afores, que porque, ¿para qué? Que para qué los reclamaban, que no, pues, para nada. Entonces están muy necesitadas, pero no saben. Que reclamen, o sea, si tienen los documentos, que reclamen. Porque, ¿por qué les vamos a dejar nuestro dinero? Por eso a ellos les digo que les es más fácil, así se hacen ricos. Eso es un despojo. ¿A dónde fue a dar ese dinero? Solo Fox sabe. Y los diputados con los que se coludió para aprobar eso. Otras formas de robo. El gobierno de Fox permitió, como viene la iniciativa de López Obrador, que se cobraran comisiones adicionales. Una por flujo, o sea, lo que entraba, y otra por saldo, o sea, lo que había. Ahora nos cobran solo por saldo, pero en realidad es agiotismo, porque nos cobran este mes sobre el saldo, el otro mes sobre el saldo, es decir, sobre el dinero que ya nos cobraron. ¿Sí me explico? O sea, si yo tengo 10 pesos este mes, me van a cobrar sobre 10 pesos. Si no le meto nada al otro mes, me vuelven a cobrar sobre ese dinero que ya me cobraron. Eso se llama agiotismo. Bueno, pues él permitió que nos cobraran por flujo, por saldo y además por cambiar de afore. Pero para podernos cobrar por cambiar de afore, nos cambiaban sin preguntar. Acuérdense que todo el mundo tuvo cambio de afore. Y ahora están haciendo lo mismo. Hay que tener cuidado, porque estos bandidos, con tal de quedarse con el dinero, hacen lo que sea. Y claro que el cochinito de las afores le crecieron los cachetes durante el gobierno de Fox. Incluso el IMSS, en su informe financiero de 2003, advirtió que si se seguían cobrando estas comisiones, los trabajadores, sus cuentas iban a quebrar, se iban a quedar sin fondos. Y ocurrió. Bueno, ya en 2005, un diputado que era del Stunam, Adrián Peñalosa, pero era diputado por el PRD, aseguró que era tal el monto de comisiones que nos cobraban que las afores se quedaban con el 20% de lo que teníamos. O sea, el 20%. Casi una cuarta parte de lo que teníamos. Y sí, desaparecieron 1 millón de cuentas, porque el cobro de comisiones se las comió. De gente que dejaba de trabajar, ya no aportaba y le seguían cobrando comisión. Pero la pregunta aquí es, ellos especulan con el dinero, sacan ganancia. ¿Por qué no le aportaban ganancia a ese dinero? Ellos sí especulaban con ese dinero. Mientras no se sacara, ellos siguen especulando.
si sacan ganancia de ahí, tienen que aportarle ganancia a las cuentas y no la aportan, nada más pagan una comisión. Entonces lo que pagaban era menos de lo que cobraban a ese grado, y por eso se comieron 1 millón de cuentas, las borraron porque se acabó lo que tenían, y ese es un peligro y eso puede volver a ocurrir. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué han pasado tantos robos con esta gente y no hacemos nada? Y nadie dice nada. Necesitamos conocer primero, tener claridad de esto y hacer efectivamente una propuesta. Pero bueno, en 2005 ya les digo, ellos pagaban 8 pesos de comisión, nos pagaban a nosotros, pero nos cobraban 20. Eso es el capital especulativo, el capital bancario. Y de ahí pasamos a la era de Calderón en 2007, pero eso ya es otra historia. Sí, compañero. Quisiera comentar sobre el sindicalismo en el Seguro Social. En el 2003 le aplican un impuesto a los trabajadores sobre el aguinaldo a los trabajadores jubilados. Eso genera la protesta de los trabajadores, en este caso de los jubilados, y por esa aplicación indebida se devuelve posteriormente parte de ese descuento, pero ya se estaban negociando atrás de los trabajadores, el comité ejecutivo, en este caso el secretario general y el secretario del Trabajo, estaban difundiendo ya la revisión de contrato a principios del 2004, sin que se explicara qué era lo que pretendían y que ese pacto era lesivo a los trabajadores. Cuando se difunde esto, durante todo 2004 hay un movimiento muy grande de los trabajadores activos. Sin embargo, en la revisión no hay grandes afectaciones y se posterga, en este caso, las propuestas en lo que se refiere al régimen de jubilaciones y pensiones. En el 2005 se firma un convenio adicional que es el principio de la aplicación de lo que sería las AFORES para los trabajadores activos y el fin del régimen de jubilaciones y pensiones. El primer paso, bueno, pues es el aplicar incremento al descuento para el fondo de jubilaciones. Nos aplicaban 3% de descuento, pues se pacta que a cada año en la revisión se incremente 1% más hasta llegar a 10%. Y eso es este convenio que se firma en el 2005. Ya tendrán otros convenios más adelante. Bueno, pues vamos a formar nuestros grupos de reflexión. ¿Qué hora es? 11:21. Vamos a reflexionar 15 minutos. De preferencia, júntense con quien no se han juntado y que pase a hablar a alguien que nunca haya hablado o que haya hablado poquito para que rotemos. Y quienes no hablen, pues aprendan, agarren práctica, porque necesitamos hablar mucho para explicarle a otros lo que está pasando. Entonces, júntense a su buen criterio, procuren disolver grupitos que siempre han hecho y váyanse intercalando conforme más les guste.